de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y en sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. 460. Hijo Cristo, eres salud, Paz y perdón, vivo y murió por mi pecado, gracias a la tumba porque él triunfó. Porque él vive, ya no hay temor. ¡Woo! ¡Gloria! Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Trato es tener a un tierno niño, tocar su piel, no solo está, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque él vive, triunfaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque él vive,
alfa y mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amen. Me crié en el sur de California y asistí a una iglesia luterana con mis padres. Me bauticé y más tarde asistí a una clase de conformación. Conocí a Jesucristo, pero nunca le entregué mi corazón y mi alma. Mientras crecí en California, siempre pensé que haría el cielo porque era una buena persona. Recuerdo un momento de mi vida en el que hice una buena acción y le dije al Señor, ok, Dios viste que tienes que dejarme entrar al cielo. La vida continuó y comencé a trabajar como bombero para diferentes agencias. En el año 1996 estaba terminando una temporada de combatir, luchar contra incendios para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, como paracaidista en Missoula, Montana. Nuestro equipo tuvo una fiesta de fin de año para paracaidistas, donde terminé conduciendo a casa borracho. Estrellé mi camioneta contra una barandilla de metal y me detuve a un lado de la carretera. Había un auto de policía allí y el oficial de policía me arrestó por conducir ebrio. El oficial me arrestó, me metió en la cárcel y luego me llevó al cuartel de los paracaidistas porque la cárcel estaba abarrotada. Le preguntó a otro hombre si se haría cargo de mí y ese hombre dijo que sí. El hombre de ese bombero era yo y me preguntó si yo había nacido de nuevo. Así que le dije que se fuera. Le dije a Joe que nacer de nuevo no estaba en la Biblia, que yo no sabía que estaba en la Biblia. Me fui para volver a California y pensé en todo lo que había sucedido. Empecé a buscar a Dios en las iglesias. Fui a la iglesia mormona, a la iglesia pentecostal, a la iglesia católica, a la iglesia luterana y a una gran iglesia carismática. Estas iglesias me dijeron, ¿tienes a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Mi respuesta fue, sí. Siempre ha sabido de Jesús. No encontré al Señor en esas iglesias. Regresé la siguiente primavera para trabajar de nuevo en Montana. Vi a Joe en su habitación leyendo su Biblia y le pregunté si podía ir a la iglesia con él. Fui a la iglesia con él y escuché predicar el pastor. Después de la reunión, el pastor me preguntó si moría hoy, ¿haría el cielo o el infierno? Le dije que no lo sabía con seguridad. Sin embargo, le dije que no se preocupara porque yo era cristiano y él dijo que no lo era. Me fui molesto con el pastor.
pero volví para escucharlo y hacerle preguntas. Al final de ese servicio, le había pedido a Jesucristo que salvara mi alma del infierno. Después de mi salvación, le dije al Señor que lo serviría hasta la muerte. Me bauticé después de confiar en Cristo y comencé a dar testimonio del Señor. En agosto de 1997, nuestra base ayudó a la base de paracaidistas de Winthrop con sus incendios. Los paracaidistas de Missoula y los paracaidistas de Winthrop, Montana y Washington, estaban trabajando codo a codo para controlar el aumento de la actividad del fuego de incendios. En un salto en particular, 2 paracaidistas resultaron heridos para aterrizajes duros que soportaron en el salto. El resto de nosotros saltamos de un avión paracaidista para ayudar en lo que se convertiría en un salto de rescate. Una de las paracaidistas, Alicia, se había fracturado el hueso pélvico y estaba en estado grave. Cuando llegué por primera vez, el lugar estaba gritando de dolor y no estaba segura de la gravedad de sus heridas. Recuerdo que la miré antes del accidente y me dije a mí mismo que si hubiera sido cristiana, me habría gustado invitarla a salir. Otro paracaidista y yo supervisaríamos la asistencia médica para subir a estos paracaidistas a un helicóptero y llevarlos de regreso al hospital. Desde allí, los médicos se harían cargo del tratamiento. Continuaremos combatiendo incendios en Winthrop antes de regresar a Missoula. Decidí escribirles a todos los involucrados en ese salto de rescate para preguntarles si hubieran muerto ese día en el salto, habrían ido al cielo o al infierno. Recibí una carta de respuesta. Estaba escrita por Alicia. Continuamos enviándonos cartas. Decidimos encontrarnos en San Diego y ella me dijo que estaba buscando al Señor. Todavía no estaba seguro de si debía buscar una relación por el momento. No mucho después, ella aceptó a Cristo porque también estaba cansada de lo que esta vieja vida tenía para ofrecer. Ella continuó recuperándose de sus heridas y yo di el salto por amor y le pedí matrimonio. A lo largo de los 12 años de servicio en la Iglesia Bautista Open Door, ayudé en todos los ministerios que pude. Terminé el Instituto Bíblico con una licenciatura en Divinidad. Mi esposa y yo hicimos un viaje misionero a Honduras en el pasado. Mientras estábamos en Honduras, otro misionero nos dijo que deberíamos visitar las Islas Malvinas. En 2009 decidí ir a esta región, pero en lugar de las Islas Malvinas, fui a un país que era amigable con los malvineses, que era Punta Arenas, Chile. El Señor estaba tratando conmigo en esta área, pero su tiempo era diferente al mío.
quería ir en ese momento, pero el Señor dijo que no. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todavía estaba aprendiendo a tener paciencia. ¿Qué es paciencia? Okay. En abril de 2015, finalmente recibí la orden del Señor. Fue por su palabra que confirmó el llamado a ir hasta lo último de la tierra en Isaías capítulo 42, versículo 10. Está bien. Entonces, en enero de 2016, Alicia y yo hicimos un viaje de reconocimiento primero para ver las Islas Malvinas y luego Punta Arenas, Chile, donde hemos estado sirviendo al Señor desde el año 2019. Esto es mi testimonio. Ok, ven a mí. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Benjamín Vargas Castillo. Llegué a la iglesia el año 2021, en febrero, gracias a este hombre. La verdad que no sabes cuánto te quiero, amigo. Te amo mucho. La verdad que esto fue una lucha porque él la conoce. Yo crecí en una iglesia evangélica pentecostal. Nací el año 96, 17 de mayo del 96. Tras la muerte de mi hermano mayor nació el 93, él falleció de una arritmia cardíaca, respiratoria. No alcanzó a vivir una semana. Para mí fue una carga enorme afrontar de que yo era el siguiente Jacob. Tuve muchos Esaús como hermanos biológicos. Mi hermana del medio, ella está en Uruguay. Está casada con mi cuñado favorito, es un amor, es un uruguayo lleno del Señor, la verdad que un hombre y un varón de Dios. Y mi hermano menor tiene 21 años, él no está casado, él es, por así decirlo, agnóstico, no cree mucho en el Señor. Fue una lucha para mí porque mi abuelo me alimentó con la idea de que iba a ser el siguiente pastor de mi iglesia. Mi abuelo era sefardita, vinieron escapando de España, mi abuelo materno. No conocí a mi abuelo paterno, mi abuelo paterno falleció ahogado, murió ahogado. Mi abuela paterna falleció de un paro cardíaco. Y la verdad que no fue fácil porque yo no tuve 4 abuelos como casi todo el mundo. Bueno, generalmente casi todos tenemos 2 abuelos. Mi abuelo falleció el año 2013, yo tenía 17 años, caí en una tremenda depresión. Falleció el 3 de octubre del 2013. Nadie me apoyaba en el pastorado, fue una decisión difícil. Se dividió mi iglesia porque estos fueron a favor mío, pero perdieron la pelea. Mi abuela se quedó a cargo, tomó la dirección de la iglesia. Y todos los hermanos, un 50% deseaba que yo fuera pastor porque era la última voluntad de mi abuelo. Pero como uno acá vive sin dejar voluntades escritas, nadie sabe esas cosas, solo en Estados Unidos. Mi abuelo nunca dejó su última voluntad escrita en un papel o bajo notaría. Fue difícil, yo me volví rebelde, me fui en pos de algarrobas, fui como el hijo pródigo. Yo había aceptado a Jesús en mi corazón el año 2002, el 17 de mayo del 2002. Llevo 22 años como cristiano. Leí una Biblia corrupta, la 1960 por años. Después conocí a él me instruyó por 3 años, llevan a ser 3 años, casi 4 años. Él me quitó muchas cosas, muchas perezas. Fue difícil porque sus bromas eran crueles. Me decía con que tú eras el que vomitaba y que hablaba en lenguas. Y yo sabía que era la prueba de aspereza, quemando asperezas, como dice la palabra, purificando, Salmo 12:6. Sé que un versículo que se usa para las 7 purificaciones, pero el Señor estaba purificando en mí, limpiando todo ese pentecostalismo barato que me enseñaron. No fue fácil, la verdad es que varias veces yo venía con el corazón dolido, llegaba al corazón muy dolido a mi casa. Fueron conflictos enormes porque mi mamá tomó el pastorado que era mío. Tuve conflictos muy fuertes con mi mamá. Mi mamá no
sabemos que acá $700 es muy poco para un arriendo, gastas $450 en un arriendo, te queda poco para la comida y para las cuestiones, pero yo preferí alimentar a mi familia. Tengo un abuelo de 83 años, mi tío materno no es convertido, rechazó por una herida muy fuerte por autónomos americanos hace muchos años atrás. El año 86 se fue al Instituto Bíblico. Los americanos eligieron: tú, al latinoamericano, ¿qué has de saber del Señor? Nosotros somos americanos, sabemos mejor que tú. Esa herida le produjo un odio hacia el cristianismo muy fuerte. El año 86 le iba a ser el siguiente pastor. Mi abuelo lo había llevado al instituto para que fuera el siguiente pastor el año 86. Él se fue de la casa el año 86, esto casi golpeando a mi abuelo. Mi abuelo con esa herida no pudo nombrarlo pastor y hubo una división porque yo era de la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios los dejó porque un pastor americano decía que los puntarenenses nunca jamás iban a conocer la verdad del Señor, y él, aunque estuviera vivo, no iba a dejar que Latinoamérica fuera evangelizada, solamente Estados Unidos tenía la verdad. Mi tío escuchó eso y nunca más quiso saber el cristianismo. Mi mamá firme con mi abuelo. Mi tía, oyendo esas cosas, se fue a Puerto Montt, rebelde total. Mi tía nació en el 78, a esa fecha tendría 15, 14 años, tal vez 10. Hubo una división muy fea. A mi abuelo lo acusaron de cosas muy horribles que no puedo nombrar porque bordan en lo ilegal. Mi abuelo, con el corazón destrozado, se desmayó, casi le dio un paro cardíaco. La verdad que mi historia puede ser como una historia de guerra. Pasamos muchas cosas como familia horribles, acusaciones horribles. Mi abuelo, cuando llegaron como misioneros, mi abuelo de España y mi abuela de Puerto Montt. Mi abuela es parte judía, yo soy casi 100% judío, sí, practicando, así que no se preocupen, nada mesiánico acá. Y claro, vinieron con ese llamamiento de mi abuelo. Mi abuelo recibió el llamado de pastorado a los 13 años. Salió de Linares, de Parral, de séptima región, junto con mi abuela de Puerto Montt. Yo nunca entendí cómo se juntaron porque eran como yugo desigual, eran caracteres muy distintos. Mi abuela citadina, mi abuelo un hombre guaso del campo, oriundo del campo, viniendo del campo de España. Y yo adquirí toda la brutalidad de mi abuelo, de mi abuela, todos esos judíos, son muy tercos con el Señor. Y llegué, conocí a Luis en noviembre del año pasado, conocí por Harold Illich. Conocí gracias a Phil Robinson, que ya no está con el Señor, aún no, está en Miami. Pero ellos fueron mis mentores. Él ha sido mi mentor por 3 años, ha sido mi pastor. La verdad es que el amor filial que tengo por él no es un amor sucio, él lo sabe, es un amor de amigos. No sabe cuánto lo aprecio. Yo no tuve un padre, mi padre nos abandonó el año 2011 cuando nos intentó matar a mí y a mis hermanos y a mi mamá. Nos pescó un fierro, casi quería golpear a mi mamá, él lo detuvo, mi mamá lo noqueó, salimos juntos escapando con mi tía materna del año 2011, en noviembre de 2011 escapamos, porque mi papá, bueno, el hermano lo conoce acá, el hermano Mauricio, como es de cruel, mi papá, un hombre déspota, narcisista, un hombre cruel, a mí me hirió muchas veces, no física, sino que abusó verbal. A mi mamá también la golpeó muchas veces, la dejó tumbada hasta romper el cráneo varias veces. Mi hermano, cuando tenía 5 años, mi papá lo volvió a hacer, lo volvió a intentar matar. Entonces la verdad que mi historia es como una historia de veterano de guerra, de Vietnam, la verdad. Sí, sí. Y bueno, yo la verdad que debo confesar que he sido muy cruel con él. Nosotros, yo sé que no es una crueldad que ustedes dicen, bueno, cruel suena feo, pero los amigos a veces nos herimos, nos hemos peleado varias veces, con Luis varias veces también. No sé si han sido cosas más teológicas, han sido cosas más intelectuales, tenemos muchísimas diferencias con ese hombre, pero la verdad que yo igual lo aprecio, estos últimos años lo he apreciado muchísimo. Le hice contacto al pastor Derek para que se quedara a cargo. Ayer tuve una conversación muy, no sé si fea, porque yo quiero irme a Natales, él sabe que quiero ir a Natales. En Natales no hay iglesia de sana doctrina, hay mucho carismatismo, hay muchas iglesias romanas,
hay muchos bautistas reformados y no hay iglesia de sana doctrina, lamentablemente no. Y yo siento un deseo, tengo ya una casita, una hermana postrada hace 70 años. Esta hermana no ha caminado desde hace mucho tiempo y la Biblia dice que no debemos sobreedificar sobre el fundamento. Él ya edificó su fundamento, pero yo necesito irme para formar mi propio fundamento. Es algo bíblico, yo no puedo sobreedificar sobre su fundamento. Él es pastor. Yo no iría como en calidad pastor porque no tengo el llamado pastoral, tengo un llamado más de maestro. Ella quiere, esta hermana, aprender mucho del Señor. Su cuidador ya está en las últimas, está en los últimos momentos. Un hombre que sufrió hace poco un paro cardíaco, el único hombre que está allí, y su familia es carismática, neopentecostal. Su sobrina se autoproclamó como pastora. Todos sabemos que eso es antibíblico. Entonces no la puedo llevar a una iglesia metodista porque la iglesia metodista es una iglesia neocarismática, está abrazando el neocarismatismo. Hay muchas iglesias reformadas que se están yendo al arminianismo. Entonces la verdad es que no hay iglesia de sana doctrina. Hola, buenas tardes. Voy a dar mi testimonio. Antes de recibir a Cristo como mi Salvador, yo creía que conocía de Él, que Dios era mi Padre, que me cuidaba, que estaba allí siempre para mí, que yo lo buscaba solo cuando lo necesitaba y que siempre estaba allí. Pero yo siempre me sentía sola, vacía, me sentía afligida. Y me casé muy joven, estaba todavía en la universidad. Y cuando me casé yo siempre sentía que debía haber igualdad de derechos en el matrimonio, que los deberes en el matrimonio tenían que ser iguales, y esto me trajo muchos problemas por muchos años. Estuvimos a punto de separarnos, y porque no estaba Dios en nosotros ni en nuestro matrimonio. Aunque creíamos que sí, pues evidentemente no estaba Dios en nuestras vidas. Después de 5 años, de muchos exámenes, de muchas pruebas, no podía salir embarazada. Éramos profesionales en nuestro país, somos de Venezuela. Íbamos a clínicas especialistas, gastamos mucho dinero porque no podíamos tener bebés. Y una de las palabras que me dijo un doctor me decía, creo que no vas a poder ser madre nunca. Eso me dolió mucho y llegué a mi casa y dije, bueno, Dios, tú tienes la última palabra. Después de 5 años salí embarazada de mi primer hijo, que iba a ser Diego. No está aquí. Cuando tuve 22 semanas, o sea 6 meses de embarazo, me dio preeclampsia. Estuve en cuidados intensivos. Duré muchos días allí. El tiempo para mí, no sabía cuál era el tiempo. Recuerdo que empecé a gritar y nadie me escuchaba. Y recuerdo que solamente decía, Dios, por favor, llévame a mí, pero deja a mi hijo vivir. Yo cambio mi vida por la de mi hijo. Déjame que yo me vaya contigo y deja a mi hijo que viva. Y en ese momento podía ver a mi esposo, que estaba afuera, muy afligido, y el doctor se acercaba y le decía que el tratamiento no estaba haciendo efecto, que me lo iban a cambiar y que esto podía dañar a mi bebé. Yo comenzaba a gritar, diciéndole a él, como queriendo decir a mi esposo, no lo hagas, decide la vida de nuestro hijo. Y en eso sentí como una luz muy resplandeciente que no me dejaba abrir los ojos, que no me dejaba ver, pero escuché una voz que me decía, yo simplemente pensé que estaba muerta. Dije, ¿esto qué es? Y en ese momento escuché la voz que me dijo, tú eres mi hija amada y tengo propósitos para ti. No estás muerta, no es tu momento, todavía no. Y en ese momento vi así como en el piso, veo a mi esposo, como que si estuviera yo desde arriba,
Y él me dice, y él es mi hijo, en quien tengo propósito. Palabras que me dijo, nunca lo olvides, regresarás y le darás la fortaleza que necesita, porque juntos van a tener que soportar este gran dolor, que yo sé cuál es. Yo te prometo que no tendrás un hijo, te daré otro. Pero por favor, escucha mi palabra. Y en ese momento se veía como un jardín muy verde y escuchaba risas de niños que estaban muy alegres, y esa voz me decía, seguirá aquí hasta que estén preparados para recibirlo. En ese momento yo sentía como que no estaba allí en ese lugar. Desperté y solamente podía escuchar el sonido de la máquina que sonaba, y las enfermeras corrían y decían, ha vuelto, está aquí. ¿Dónde está la doctora? Yo quería volver, yo no quería estar aquí, yo quería quedarme allá, no quería haber estado aquí de vuelta. En ese momento empecé a tener un dolor muy horrible, eso eran contracciones. Estaba teniendo a mi bebé, que ya estaba muerto. Pero yo sentí en medio de ese dolor una paz que es indescriptible. No tengo palabras para poder decir esa paz que yo sentí, ese amor que yo sentí, esa tranquilidad que yo sentí, que yo no podía sentir dolor, yo no podía sentir temor, yo no podía sentir rabia, solamente sentía paz. Y 2 años después yo me aferré a eso que viví, y 2 años después se cumplió la palabra de esa voz, que fue Ignacio, que ahora ya está aquí, y 1 año después tuve Ivana. Así que pude ver que ese propósito se cumplió, no se cumplió una vez, sino 2 veces. Fue difícil confiar en su promesa, fueron 2 años eternos, pero lo cumplió. Y estando embarazada de Ignacio, tuve mi confesión de fe. Mi padre ya en ese momento asistía a una iglesia, estaba ya por el pastorado de esa congregación. Me decía, hija, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, no eres salva, tienes que aceptarlo. Y allí acepté a Cristo como mi Salvador junto a mi esposo, nos bautizamos, eso fue como en el 2010. Y desde entonces hemos buscado más de Él, hemos buscado de su palabra, de aprender más de Él, hemos cambiado hábitos en nuestra vida, dejamos las reuniones con amigos para ir a tomarnos un café, cambiamos toda nuestra vida, y ha sido por Él y para Él. Sé que no ha dejado de ser difícil, nos tocó cambiarnos de país, dejar todo atrás, pero con Jesucristo ha sido posible superar todo, y todo ha sido por Él. Quiero cantarle porque tengo muchas razones de gratitud, de alegría, de gozo, porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles físicas y hay cárceles mentales. Hay distintos tipos de amputaciones físicas, pero las más terribles son las de tener el espíritu amputado, tener el espíritu dañado y lastimado. Es una tarea difícil para cualquiera ponerle una prótesis, así que yo estoy contento porque Cristo no me ha puesto una prótesis, Él me ha dado un corazón nuevo. Y me ha dado esperanza y alegría, y por eso voy a cantar algo y después les cuento brevemente. Hoy yo canto a mi Cristo, es mi ofrenda de amor. Siempre Él está conmigo,
Gloria a Dios que nos brinda gozo y felicidad. Y en las horas amargas Él nos ayudará. Y en las horas amargas Él te ayudará. Yo no puedo callarme porque Él ya me salvó, me ha librado del mundo y de condenación. Gloria a Dios que nos brinda gozo y felicidad. Y en las horas amargas Él nos ayudará. Y en las horas amargas Él te ayudará. La gloria sea para el Señor. Bueno, hermanos, corto y preciso. Voy a tratar de... He escuchado cosas muy duras esta noche y me da alegría que el Señor puede restaurar los corazones más dañados, más destruidos. Y si hay alguien que ha tenido o tiene el corazón roto, en verdad fue el Señor Jesucristo. El corazón literalmente, cuando fue traspasado por la lanza, le estalló físicamente. Su corazón estalló de dolor. Fue una muerte terrible. Pero también en Isaías, Dios había hablado que Él había sido enviado para sanar a los corazones quebrantados. Yo nací hace ya varios años, no vamos a entrar en detalles, pero les quiero decir que yo estoy aquí porque fue un verdadero milagro. Tengo 6 hermanos que murieron. Mi madre tenía un problema en su salud y mis hermanitos nacían con dificultades congénitas. Entonces estaba unos meses embarazada y perdía al bebé. Y el último casi sobrevive y no sobrevivió. Entonces mi mamá, en ese tiempo ella no conocía al Señor Jesucristo. Era católica, ¿no? De una fe cristiana universal, llamémoslo. Ella pasó a una iglesia, habría un templo que estaba abierto cristiano, y ella fue a pedirme prestado a mí. Me pidió prestado, ella quería un hijo y me pidió prestado al Señor. Y el médico le dijo, lamentablemente, tu útero está destruido, está dañado, ya no se puede más. Si tú llegas a quedar embarazada, si por esas puedes quedar embarazada, vas a morir, tú y el bebé. Bueno, la cosa es que yo estoy acá. Mi mamá partió con el Señor hace un par de años atrás y realmente cuando Él quiere dar la vida, nada lo impide. Y al que cree todo le es posible, dice la Escritura. Bueno, hermanos, yo me crecí en un hogar cristiano que en realidad, como también he escuchado otros testimonios, yo me crecí con un buen ejemplo de mi madre, una madre amorosa que me compartió la fe de Jesucristo y oraba por mí. Pero yo siendo joven me volví muy rebelde, fueron tiempos muy difíciles y entonces yo me alejé completamente, hice una vida muy desordenada, lejos de Dios, y comencé a involucrarme básicamente en muchas
creencias científicas para descartar básicamente las cosas que no tienen explicación. O sea, para mí en un momento la explicación era una razón científica. ¿Sí? Entonces no todo va a ser la fe, mira que Dios. No, hay una razón científica. Y eso me llevó a mí a volverme una persona muy miserable intelectualmente, porque la peor miseria que puede vivir una persona es no tener la vida de Cristo en su corazón. Así conozcas muchas cosas. Y yo entonces estaba en una prisión sin saberlo. Y tenía el espíritu amputado sin saberlo. Mamá oraba por mí y ella me dijo siempre que iba a llegar un día, porque ella oraba por mi salvación. Así que si tú tienes a un amigo, un hermano, un familiar que no conoce a Cristo, por favor, sigue orando por él. Sigue orando por él, porque Dios es bueno y Él escucha las oraciones de los suyos. Y Dios puede hacer una obra en ese amigo, en ese familiar. Bueno, el tema es que yo, el año 2007, yo me fui a estudiar ingeniería en energía a Argentina, y resulta que tratando de encontrar una respuesta a todo, ¿no? Científico, acuérdense. Resulta que la primera clase, que era una clase de termodinámica, el profesor que llegó tenía medio cuerpo, nada más caminaba, había tenido una hemiplegia, ¿sí? La mitad del cuerpo funcionaba y andaba con un bastón. Entonces lo primero que dijo fue: hola, me llamo Ramón, soy su profesor de termodinámica, y lo primero que quiero decirles es que sí, tengo la mitad del cuerpo detenido, pero la otra mitad que funciona está aquí porque Dios me ama y me amó demasiado y me dio una oportunidad. Y lo primero que les quiero decir a todos ustedes que están acá es que Dios quiere que tú conozcas a Jesucristo. Eso fue lo primero que sucedió en la universidad. Yo era una universidad nacional en Argentina, una universidad que es de creencias muy hoy progresistas. ¿Sí? De creencias LGTB, de creencias, todo eso. Pero ese profesor en particular me habló de Jesucristo. Y eso dije: no, yo estoy tratando de escapar y Cristo está buscándome. Él me anda buscando. Y bueno, pasaron los años de la carrera y mi madre se comenzó a enfermar de Alzheimer. Y ella hablaba conmigo cuando, antes de enfermarse, el neurólogo me dijo: a tu mamá le queda un año en el que su mente va a estar bien y después su mente va a dañarse. Ella no va a pensar correctamente. Aprovecha este tiempo con tu mamá. Aprovecha ese tiempo con tu mamá, me dijo. Porque después vas a querer hablar con ella y de pronto ella no te va a entender. Eso fue muy duro. Y en ese año, esta situación me llevó a mí a tomar más tiempo para escuchar a mamá. Y durante todo ese año ella comenzó a prepararme para que yo entendiera que Dios me había amado mucho. Y me había regalado una mamá que me estaba mostrando permanentemente el amor y la gracia de Jesucristo. Y durante ese año comenzamos a tener una unidad más profunda con mamá. Y yo mi corazón comenzó a ser tocado por el poder del amor de Dios. Pero no fue hasta que un día tuve una crisis. Mamá se enfermó gravemente y comenzó en un proceso de hospitalización. Y yo estaba con una depresión y no lo sabía. Y entonces yo me quedé dormido, semidesnudo, llorando en el piso, en una habitación que no tenía calefacción. Y era invierno y había como no sé cuántos grados bajo cero. Y adquirí una neumonía. Me enfermé gravemente. Y cuando me desperté no podía respirar porque las amígdalas
estaban tan inflamadas que yo quería tragar y respirar y no podía. Y apareció una amiga muy querida que oro por ella y por su salvación. Y ella me llamó a una ambulancia y todo se empezó a poner muy negro. Entonces empecé a recordar las palabras de mamá, que me decía cuando estuviera yo literalmente en el suelo, cuando yo estuviera solo, cuando ya no hubiese ninguna posibilidad, yo mirara al cielo y buscara el rostro de Jesucristo, porque ese rostro no me iba a despreciar. Y yo, si bien es cierto que yo por estar bien con mamá la escuchaba y todo, yo no era salvo. Entonces en ese estado de mucha fiebre y todo, yo comencé a ver mi vida como una película. Y en esa película yo veía todas las veces que yo desprecié a Cristo. Todas las veces que mamá estaba ahí sentada orando por mí, me invitaba y yo pasaba de largo. No tengo tiempo, estoy ocupado. Y yo me iba para otra parte. Y todas esas cosas que sucedieron pasaban delante de mí. Y entonces yo en ese estado yo me sentía muy avergonzado de hablar con Dios. Pero me acordé de mi madre y yo dije, Señor Jesús, yo te he despreciado muchísimo. Yo he querido alejarme de ti y he querido mantenerme fuera de todo lo que signifique la fe, porque he visto cosas que no están bien, pero supongo que tú no tienes la culpa de eso. Somos los seres humanos los que nos equivocamos, los que fallamos, los que cometemos errores, y yo no soy digno de que realmente tú hagas nada por mí. Lo único que te quiero pedir, por favor, yo tenía mucha angustia y tenía depresión y tenía amargura, hermanos. Llegó mi corazón a estar tan dañado que para yo saber que el día comenzaba bien, yo me despertaba con rabia. Yo tenía rabia. Cuando yo tenía rabia, entonces yo sabía que estaba todo normal. Imagínense llegar a ese nivel, o sea, no, tengo rabia. Y digo, ok, está todo bien. Y entonces yo ese día le dije, Señor, yo solo te quiero pedir, no te quiero pedir ningún dinero, ni trabajo, ni nada. Yo lo único que te quiero pedir es que han pasado cosas tan duras en mi vida. Mis abuelos también escaparon de la guerra en Alemania. Mi padre fue un prisionero político acá. Nosotros fuimos abandonados por ese padre. En fin, fue una niñez dolorosa. Entonces yo decía, ¿de dónde estaba Dios, no? Lo que preguntan los seres humanos, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué teníamos que nosotros pasar eso? Pero yo no entendía los pensamientos del Señor, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces yo esa noche le dije, Señor, yo solamente te quiero pedir una sola cosa. Si tú pudieses salvarme, Señor, sálvame de todas las formas en las que yo pueda salvo. Primero, por favor, regálame un corazón nuevo, porque estoy enojado con la vida. Estoy enojado con todo. Estoy enojado cuando veo a niños con sus padres. Estoy enojado porque yo no pude tener a mi padre conmigo. Estoy enojado porque nos pasaron cosas horribles. Estoy enojado, pero yo ya no quiero sentir eso porque me siento miserable. Solamente te pido eso, no te pido nada más. Y la cosa es que de pronto yo abro un poco los ojos y yo estaba en el hospital. Estaba entubado, hermanos, porque no podía respirar por mi nariz ni por mi boca. Así que me entubaron. Y estaba hablándome una enfermera y yo como que la fui mirando, así como, ¿quién es esta señora? Me dice, y entonces usted va a estar aquí por lo menos alrededor de 2 semanas. Se le han aplicado medicamentos, hay una infección seria en sus pulmones, aquí y acá. Y yo, mientras ella me hablaba y todo, estaba esperando el momento que llegara la rabia.
rabia. Esperaba la rabia. No llegaba la rabia. Algo está mal. Algo está muy mal. Porque no llegaba la rabia. Y entonces empezó a ocurrir algo muy potente. Mi corazón se comenzó a apretar de una forma increíble. Yo comencé a llorar y comencé a sentir que toda esa bronca que tenía, que esa rabia que tenía, que esa angustia, que esa depresión, que todo eso que tenía, se empezaba a ir. Y se empezaba a ir, y se empezaba a ir, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Y no ha vuelto nunca más. No ha vuelto nunca más. Y estoy seguro que no es porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y es bondadoso con aquellos que claman a Él con un corazón sincero. Y al que Él viene, Él no le echa afuera. Quiero compartirles el texto que está en Salmos para aquellos que en el fondo piensan que por ahí todavía tienen el camino un poco perdido. ¿Se acuerdan de este texto que está? Permítanme un momento. Es que yo no tengo la Biblia que ocupan acá, pero es válido igual. Salmos 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré y sobre ti pondré mis ojos. Hermanos, yo deseo que Dios siga trabajando en nuestras vidas y siga haciendo su buena obra. La Biblia también dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo he tenido la oportunidad posteriormente de hacer estudios también ministeriales, de conocer la palabra, y he compartido con hermanos de distintas organizaciones, algunos reformados, otros no reformados, otros que tienen distintas líneas, pero quiero decirles, hermanos, que yo estoy aquí para servir. No estoy aquí para juzgar la doctrina de ninguno. Si estamos aquí porque hemos sido salvos, lo que realmente importa es que nos amemos unos a otros, porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se aman unos a otros. Y en esto conocemos el amor de Dios, que haya derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, si hay algo que puedo decirles para finalizar, es que, estamos aquí para servir y estoy agradecido por la oportunidad de contar mi testimonio brevemente. Podría hablar mucho, pero no. Y decirles que agradezco la voluntad de los hermanos en recibirme aquí en la iglesia. Y aunque efectivamente hay algunos puntos que pueden ser o no, realmente, hermanos, yo les amo en el amor de Cristo. Y quiero ser de bendición para sus vidas y que ustedes, Dios pueda seguir tratando con ustedes en esas áreas que son difíciles para ustedes. Así que gracias por esta oportunidad y le doy las gracias al Señor por este momento. Estaba pensando mientras escuchaba todos los testimonios, ¿qué podría decir yo? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, me criaron en la iglesia, tengo 6 hermanos más, nací en Santiago y por el trabajo de mi esposo llegué a Punta Arenas hace 18 años, 18 años que estamos en Punta Arenas. Mis hijos llegaron chiquititos, o sea, no chiquititos, adolescentes, y acá se casaron. Pensaba durante todo este tiempo, durante estos 2 meses o 3 meses, han pasado muchas cosas rápidas en mi vida y en mi familia. Y no han sido buenas, no las voy a contar, porque no son buenas. O sea, si yo las contara, te diría, pobre hermana. No se trata de eso, se trata de dar la gloria a Dios. Así es. Porque a través de todas esas cosas que me han pasado malas, he visto la gloria del Señor en mi vida, Amén. en mi familia, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Y a veces el Señor permite que pasemos por todos estos procesos
porque Él quiere mostrarse en nuestra vida. Así es. Él quiere quitar los ídolos que hay en nuestro corazón, Así es. porque nosotros nos hacemos ídolos muy fácilmente, Así es. como el pueblo de Israel. A veces cuando escuchamos o leemos la Biblia decimos, pero ¿cómo pueden haber sido así? ¿Cómo pueden haber tenido tantos ídolos? Y sabe, hermano, que yo me miro a mí misma y me veo con tantos ídolos. Oh, yeah. Mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mi vida. Y yo digo, Señor, ¿cuándo tengo tiempo para ti? ¿Cuándo te honro? ¿Cuándo te doy la gloria a ti? Y durante todo este proceso que hemos vivido, ha sido el momento más hermoso de mi vida con todo este proceso, porque he visto y he sentido la presencia del Señor, he sentido su ayuda, he sentido su apoyo. El Señor preparó todo durante todo ese tiempo, como le pasó al paralítico cuando lo llevaron a Jesús y le dijeron, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y el Señor le dijo, no, esto es él nació para que la gloria de Dios se manifestara en él. Así es. Y así también el Señor preparó todo para que hoy día yo esté aquí en Punta Arenas, esté en esta iglesia, y el Señor nos ha traído porque Él tiene un propósito para mostrar la gloria de Él en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi familia y también en nuestra iglesia. Amén. Porque para eso nos ha traído el Señor. Escuché los testimonios de todos y ¿saben qué? Todos tienen hermosos testimonios. Y yo decía, ¿cómo tú, Señor, nos has traído de diferentes lugares? Nuestra hermana Franci, Macarena, todos los que han pasado por acá, nuestro pastor Derek, nosotros llevamos casi más de un año congregándonos acá en la iglesia bíblica internacional y ha sido una bendición para mí, para mi familia, para mi esposo, para todo ha sido una bendición el estar acá. Llegamos cuando estábamos solamente nosotros dos, Benjamín, el pastor y Alicia, y fue una cosa muy hermosa la que sentí, porque no nos habíamos congregado durante la pandemia, que estuvimos en la pandemia, no nos habíamos congregado. Dejamos nuestra iglesia donde estuvimos mucho tiempo por muchas cosas. Y cuando llegamos a la iglesia de Chañarcillo, sentí algo muy especial y algo muy lindo, porque sentí, y mi esposo me dijo, ¿te gustó? Yo le dije, sí, yo me quiero quedar ahí. Yo quiero ir asistiendo ahí. Me gusta la enseñanza, me gusta todo. Me siento, ¿sabe? Serví en muchas iglesias y tuve muchos cargos. Fui profesora, fui ayudante de la pastora, fui muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo quería estar en un lugar donde yo sirviera al Señor sin puestos, sin nada, porque yo quería tener ¿cómo le podía explicar? Un enamorarme del Señor. ¿Y sabe dónde lo descubrí? En la palabra, durante la pandemia. Empecé a escudriñar mi Biblia, empecé a leer mi Biblia de Génesis a Apocalipsis, y ya llevo 3 años leyendo la Biblia, de principio a fin, después ya con un método. Pero sabe, cada vez que la leo me fascino, vuelvo nuevamente a sentir y a vivir lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios ha hecho un cambio en mi vida. Amén. Eso no lo he hecho yo, eso lo ha hecho el Señor, lo ha hecho su palabra, porque la ha escudriñado. Dice en el Salmo, voy a leer un Salmo para terminar. Yo soy corta. Dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos,
En guardarlos hay grande galardón. Amén. Así es. Y ese es mi deseo. Guardar la palabra de Dios en mi corazón para ser mejor cada día para el Señor, para la gloria de Él. No para mí, para la gloria del Señor, porque el Señor tiene un propósito conmigo y con ustedes. Así es. Y ese propósito solamente lo sabremos cuando escudriñemos la palabra del Señor. Cuando nos aboquemos a buscar al Señor. No buscando mi idea, no buscando lo que yo quiero, sino que buscando lo que el Señor quiera para mí. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación y a través de todo lo que nos insta a buscar al Señor. Así vamos a descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida. Y todo lo malo que nos puede pasar o lo malo que puede venir, ¿sabe? Lo vamos a pasar con gozo, lo vamos a pasar con paz, lo vamos a pasar con el Señor porque Él está en nuestras vidas y Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. No importa lo que venga, ¿sabe qué? Si estamos tomados de la mano del Señor, como dice su palabra, nada nos podrá hacer frente, porque Él está con nosotros como un poderoso gigante para defendernos. Y ese sería mi testimonio de hoy, que el Señor les bendiga mucho y eso. Hola hermanos, ¿qué tal? Tengo un minuto porque yo sí de verdad necesito un cronómetro, siempre. Vale. Mi nombre es Luis, yo soy de Arequipa, en Perú. Tengo 24 años. Mi testimonio es muy simple, es muy fácil. A mí me dicen que tú has sido de los fáciles, porque mira, yo vivía en una zona residencial allá en Arequipa. En 2014 llega una familia de Estados Unidos que se llama la familia Dougherty. Ellos llegaron de Estados Unidos y se mudaron a mi barrio. En mi barrio estaban allí viviendo por esos años y siempre sus hijas me tocaban la puerta. En especial una se llamaba Juliana. Siempre me tocaba la puerta y me decía, vamos a la iglesia, y yo le cerraba la puerta o le decía, no, tengo que hacer otra cosa, le mentía y siempre no, pero me tocaba y era siempre ella me tocaba ahí. Y yo un día dije, siempre molesta. Y yo ya veía la puerta un día y tocaban ahí y dije, seguramente es ella y todo. Y cuando yo abro la puerta, aparece su hermana Dana, que ella sí era mi amiga, porque ella era la única que nunca me hablaba de Jesús. Siempre estábamos jugando fútbol en el campo de soccer, ahí en el fútbol o básquetbol, y jugábamos allí y me invitaban. Y jugaba ahí en el parque, pero me agradaba mucho Dana porque ella nunca hablaba de Jesús. Siempre hablaba solamente de este deporte y este deporte aquí, esta cosa aquí y todo eso. Ok, yo decía, me gusta porque ella no me habla de Jesús, pero ella, Julián y ellos siempre me hablaban de Jesús, así que... Pero un día apareció Dana y Julián estaba como atrás, así escondida, así, tratando. Y Dana me dijo, Luis, te quiero invitar a la iglesia. Y dije, ay, es mi amiga, así que... Sí, voy a ir. Y voy ese día. Yo me acuerdo que era un 14 de febrero de 2015 y normalmente era un día de San Valentín. No sé si aquí lo celebran el 14 de febrero también, vale. Entonces, el 14 de febrero de 2015 me invitaron a la iglesia. Yo fui primera vez pisando una iglesia bautista, primera vez pisando una iglesia que no sea la católica. Mira, mi familia era de una orden, eran muy católicos, entre comillas, eran de la orden de los franciscanos, que se llamaba la comunidad de los capuchinos. No sé si aquí hay algo así, pero ahí está. Sí, en Santiago. Sí, vale. Entonces, ahí estaba mi familia, muy metida en eso, mi abuelo, todos estaban allí. Pero un día yo dije, bueno, mi papá no está, así que voy a la iglesia. Y fui con ellos, y yo no tenía interés. Yo solamente fui porque, Dana me invitó, es mi amiga y todo, ¿no? Y fui ahí a la iglesia. Ese día el predicador era un predicador de piel morena, nosotros le decimos negros, pues, ¿no? Así le decimos nosotros. Entonces, ese predicador ese día estaba predicando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos ya, supongo, de memoria en nuestro corazón. Ese día, primera vez que escuché ese versículo. En la iglesia católica usted no va a escuchar ese verso. Va a escuchar muchos y el evangelio y tal, pero ese día encontré ese verso. Él predica este versículo y por primera vez en mi vida yo voy a prestar atención a lo que dice él. Y estaba prestando atención y él decía que hay una forma de ir al cielo y no es por ti, y no es por lo que tú hagas. Y dije, yo quiero saber eso.
Y escuchaba, y ese día yo me puse de rodillas, me puse a llorar y dije, Señor, sálvame por favor. Tenía 16 años en ese momento, perdón, tenía 15 años en ese momento, y yo le dije, Señor, salva mi alma hoy. Y el predicador dijo, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano, quisiéramos orar por ti. Y yo levanté mi mano y me llevaron arriba y me explicaron un poco más, pero en ese momento que yo caí de rodillas llorando y suplicándole a Dios por mi salvación, yo sé que desde ese día, 14 de febrero de 2015, recibí a Cristo y una nueva criatura. Nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, todo lo viejo ya pasó y aquí todo se ha hecho nuevo. Y desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Mis padres notaban de que yo empecé a ir a la iglesia. Mi papá me dijo, hey, tú puedes ir lo que quieras a la iglesia, pero no te metas con mi familia. Así me dijo mi papá. A tu hermano, a tu mamá, a nadie. Esta es mi familia. Yo les enseño a ellos como yo quiera, pero tú quédate ahí y tú no hagas nada. Mi papá era alcohólico. Mi papá era muy católico. Mi papá a veces, por ejemplo, llegaba a la casa. Una vez, mira, te voy a contar, tenía 8 años. Yo me acuerdo de esto hasta ayer. No me acuerdo la mayoría de mi infancia, pero me acuerdo de esto. Mi papá llegó a la casa borracho y estaba en el baño y escuchamos un sonido así fuerte. Y yo dije, ¿qué es eso? Y fuimos corriendo con mi hermano y lo encontramos a mi papá que había vomitado y se tropezó en su vómito. Y dije, wow, qué asco, ¿no? Pero yo lo cargué con mi hermano y lo llevamos a la cama y dijimos, papá, y estábamos, porque él seguía en el alcohol. Y vimos cómo de mi papá, su alcoholismo, él era alcohólico y también se iba a divorciar de mi mamá. Y todo estaba yendo muy mal para él, hasta en el trabajo ya había bajado la economía, en el trabajo no sé qué le pasó, y había menos, él era transportista. De una parte de la ciudad, los transportaba a la costa. Entonces él ganaba de eso, ¿no? Entonces él estaba allí haciendo este trabajo y todo esto. Y se le bajó todo. Ya no tenía buena economía. Su esposa le iba a divorciar, se iban a divorciar los dos. Y también estaba en el alcohol destruyendo su vida. Entonces, en ese momento, yo, como mi papá no me daba dinero para ir a la escuela, yo empecé a ahorrar mi dinero de mis almuerzos. Mi papá me daba 5 soles, allá la moneda son los soles, ¿ya? Entonces daba 5 soles y yo con esos 5 soles tenía que ir al colegio, almorzar allá algo de 2 soles y me regresaba, para eso me alcanzaba. Pero yo decía, ¿no sabe qué? Yo no voy a comer los días del culto, yo me voy a ahorrar para irme a la iglesia. Y con ese dinero, porque yo no me quería dar para la iglesia, entonces yo decía, bueno, yo me lo voy a buscar de donde sea. Entonces yo a veces dejaba de comer porque quería ir a la iglesia. Entonces hice eso. Y empecé a ir a la iglesia y todo, y mi papá empezó a ver eso. Empezó a ver que dejaba mi música que escuchaba, empezó a ver que dejaba mis amistades y todo eso, y mi papá poco a poco. Y un día el misionero, que te conté, el misionero americano, me dijo, Luis, yo me voy a Estados Unidos, mi familia me necesita, mis hijos están pasando por una situación difícil allá, así que me voy a ir. Y yo dije, ok, seguramente traerá un misionero de afuera, alguien algo así como Derek me invitó aquí. Dijo, invitará a alguien para que quede a cargo del estudio bíblico de la iglesia. Me dijo, pero tú has sido el que ha estado más fiel en la iglesia. Siempre que llegaba estabas ahí tú primero y siempre estabas apoyando. Y has aprendido mucho. Tú eres el primero que termina Pan de Vida, de lo que ustedes mismos estaban estudiando. Tú eres el primero que terminó Pan de Vida y estás siguiendo tu... Así que yo quisiera que tú consideres quedarte aquí a cargo de la congregación. Tenía 17 años y yo decía, ¿cómo? Hay gente mayor que yo en esta iglesia. Yo no puedo hacer esto. Pero yo solamente dije, voy a orar. Me puse a orar al Señor por un tiempo y obviamente Él me lo dijo un mes antes que se vaya. Yo oré y el Señor me dijo, Luis, tú vas a hacerlo. Tú vas a hacerlo. Y yo dije, wow. Pero soy joven. Y estaba leyendo Jeremías. Y yo decía, Sí. Él puso la misma excusa que yo, pero yo soy un joven. Y Él dijo, no, tú vas. Sí. Y yo acepté y yo me acuerdo que fui al misionero y dije, yo lo voy a hacer. Ok, y él me dejó material, me dijo, esto vas a enseñar, esto vas a preparar y todo esto. Y ok, y empecé a prepararme, a estudiar, a ver otros videos. Me introdujo un poquito más a otros predicadores como Jeff McCalley y todos ellos, que me empecé a aprender mucho de ellos así. Incluso me puse a estudiar griego. Yo dije, quiero aprender también griego para ver si en algo me puede ayudar. Al final no, Dios habla español, así que no importa. Así es, ya. Entonces yo dije, voy a empezar. Y empecé a estudiar mucho ahí y educar a la iglesia y todo, el Señor. Y poco a poco el grupo empezó a crecer. Y el día que me impactó más fue cuando yo vi a mi papá entrar a la iglesia. Él vino. Y él estaba triste, él estaba deprimido. Se iba a acabar su matrimonio. Se iba a acabar su matrimonio. Su vida estaba destruida por el alcohol.
su trabajo casi estaba en la ruina, no sabía, y él fue a la iglesia ese día por eso. Y seguía viniendo, venía, hasta que un día yo preparé un mensaje muy detallado, pero el Señor me dijo, no Luis, hoy día predica Juan 3:16. Ok, yo no había preparado eso, pero yo abrí mi Biblia en Juan 3:16 y empecé a enseñar ese día. Y estaba predicando, yo me acuerdo del púlpito, y mi papá estaba sentado más o menos por donde está sentado Mauricio, y mi papá dijo, ¡alto! Y yo dije, madre mía, seguramente está borracho. Y dije, va a interrumpir y todo eso. Dijo, alto, ya te entendí. Y yo dije, ¿qué has entendido? Acabo de entender lo que me has estado explicando todo este tiempo. ¿Qué es eso? Que Jesucristo vino y dio su vida por mí para que yo no tengo que hacer nada. Él lo hizo todo por mí. Y yo dije, sí, eso es correcto. Y él me dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Y yo dije, wow. Y él se puso a llorar y yo salí del púlpito, le abracé y le dije, pa, qué bueno y todo. Y ese día mi papá se fue a la casa y al día siguiente yo digo, ok, voy a visitar a mi familia, voy a tomar desayuno con ellos. Fui a la casa a visitarlos allí y estaba tomando desayuno y mi mamá me dijo, oye Luis, ¿qué pasó con tu papá? Y yo, con mi papá, ayer fue a la iglesia y dijo que quería recibir a Cristo y él recibió a Cristo. Espero que sí, porque yo le dije que él tenía que ponerse a cuentas con Dios y pedirle al Señor que le salve. Sí, porque ¿sabes qué? Y él me empieza a contar, cada vez que tu papá tiene que ir a dormir, ¿te acuerdas que él siempre tiene que tener una luz al lado de él? Sí, él siempre, porque él tiene miedo a la oscuridad. Él tiene miedo de que un día, él no puede dormir sin su vela, ¿aquí dicen vela? Sin su vela, sin su luz, sin su linterna, porque dice que tiene que tener algo, a pesar de que cierra los ojos, tiene que tener como un brillo, porque si no, no puede dormir, le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, mi mamá me dijo, pero anoche yo le alistaba la vela, la linterna para ponerla al lado en su velador, en su cama, para dormir. Y él me dijo, yo ya no lo necesito. y mi mamá dijo, ¿pero por qué? Y mi papá dijo, es que ya encontré otra luz. Ya puedo dormir en paz. Y mi papá durmió esa noche, dice, como un bebé, tranquilo, muy bien. Y a la mañana siguiente se portó y mi mamá dijo, wow, ¿qué pasó? Y mi papá me cuenta también lo mismo. Cada vez, espero un día pueda mi papá visitar aquí, te cuenta su testimonio, es impactante, me encanta escucharlo a él. Por eso yo creo que más impactante es el testimonio de él que el mío, obviamente. Pero yo te digo una cosa, y ese fue el pasaje. Mira tú en Mateo capítulo 19, si tienes ahí tu Biblia. Porque, mira, te voy a ser sincero. Yo no siempre fui un buen hijo, ¿ya? Mateo capítulo 19, ¿ya? Yo no siempre fui un buen hijo. La señora Heather, la esposa del misionero, siempre me decía, yo siempre le decía a la señora Heather, mi papá es un rebelde, se rebela contra Dios, no quiere venir a la iglesia, es un borracho miserable, ya yo no lo quiero a ese hombre. Y la señora Heather, y un día, siempre me escuchaba decir eso, ¿no? Porque yo le invitaba y oraba y todo. La señora Heather, yo sé, y ella un día me dijo, la esposa del misionero me dijo, yo sé por qué tu papá no está en la iglesia. Yo sé por qué tu papá no es salvo. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué has visto? Dice, yo pensé que lo había visto yendo a otra iglesia, algo así, ¿no? Dijo, no, es tu culpa. Así me dijo, es tu culpa. ¿Pero por qué? Yo lo invito, yo estoy aquí en la iglesia, yo leo mi Biblia ahora y me preparo. Es tu culpa. Porque tú deberías estar siendo un buen hijo a pesar de que él sea el padre que es. Tú tienes que ser un buen hijo. Tu papá puede ser un borracho, un criminal, pero tu trabajo, Dios dice en la Biblia, en Efesios capítulo 6, en Colosenses capítulo 3, usted tiene que ser un buen hijo para su papá, porque su papá puede ser ganado por ti. Y me preguntó, ¿estás orando por tu papá? Y yo no. Le dije, no. Empieza a orar. 2 años orando. Oraba. Y un día, la señora Heather me dijo, cuando yo le dije, mi papá recibió a Cristo y todo. Y ella me mostró este pasaje, Mateo 19:26. Mateo 19:25. Mira, Mateo 19:25 dice, y sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es la pregunta que yo me hacía, ¿podrá mi papá ser salvo algún día? ¿Podrá? Yo no puedo hacerlo. Pero de ahí, versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, acerca de los hombres, imposible es esto. Sí. Mas acerca de Dios, todo es posible. Sí. Y yo cuando vi ese versículo, ella me mostró y me dijo, lee eso. Esa es la respuesta de Dios. Tú no puedes ganar a nadie. Si el mundo dependiera de ti, todos iríamos al infierno. Pero las almas de los hombres están en las manos de Dios. Y cuando yo escuché eso, yo dije, es verdad. Y desde ese momento, mira, ¿sabes por qué estoy aquí yo? Mira, yo fui a España, estuve en África, estoy aquí.
¿Sabes? ¿Y sabes quién está a cargo de la congregación allá en Arequipa? Mi papá. Él es el pastor, está pastoreando la iglesia que yo estaba en un momento llevando. Ahora mi papá es el pastor. Y yo digo, pero, y cuando escucha gente eso, ¿y tu papá? ¿Qué tal? Ah, está ahí pastoreando la iglesia. ¿Qué es? ¿El borracho ahí? Sí, ese mismo. Está ahí pastoreando la iglesia. Dios puede hacer lo que quiere. Así es. Si uno está dispuesto a seguirle incondicionalmente, fielmente. A veces toma 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, pero Dios va a responder. Amén. Sí, es lo que quería. Ese es mi testimonio, el testimonio de mi papá, y quería compartir contigo. Ok, gracias, hermano.